monte de la provincia italiana de Foggia, Italia, se apareció el ángel San Miguel, no solo una vez, sino 4 veces, desde el año 490 al 1656. Su primera aparición fue a un rico señor del Gargano, llamado Elvio Emanuel. El rico señor, que buscaba su mejor toro, lo fue a encontrar en una caverna inaccesible. Viendo que era imposible sacar al toro rebelde, sacó su arco y su flecha para matarlo. Al lanzar el flechazo, inexplicablemente se invirtió la dirección, provocándose él mismo una herida. Maravillado ante el inexplicable hecho, corrió a contárselo al obispo de Siponto, Lorenzo Marionari. El obispo, después de escucharlo, convocó 3 días de oración y penitencia. Al final de estos 3 días, San Miguel Arcángel se le apareció en un sueño diciendo: «Yo soy el Arcángel Miguel y estoy siempre en presencia de Dios. La caverna es sagrada para mí. Es una elección mía. Yo mismo soy su ángel custodio. Allí en donde se abre la roca pueden ser perdonados los pecados de los hombres. Lo que aquí se pide en oración será escuchado. Ve entonces a la montaña y dedica la gruta al culto cristiano». Dos años después hubo una segunda aparición, en el año de 492. Siponto fue asediada por los bárbaros. Fue entonces que el obispo de Siponto obtuvo del enemigo una tregua de 3 días, durante los cuales se reunió con la gente en oración. Aquí el arcángel reapareció prometiéndoles la victoria. Alentados por el mensaje, los sitiados abandonaron la ciudad y comenzaron una furiosa batalla, acompañada por una tormenta de arena y granizo que cayó sobre los invasores. Estos, asustados, huyeron. En reconocimiento a la gratitud, toda la población de Siponto subió la montaña en procesión. En la tercera aparición en el año de 493, el obispo Marionaro, por orden del arcángel y en agradecimiento, fue a la caverna para consagrarla, junto con los obispos, después de un ayuno de penitencia. Llegando al lugar, el arcángel se apareció por 3ª vez al santo obispo, anunciando que la ceremonia de consagración no habría sido necesaria, ya que él mismo ya había consagrado la cueva. De esta manera, la cueva sagrada permanece hasta hoy como un lugar de culto, no consagrado por mano humana, y que ha recibido el título de Basílica Celestial. En el año 1656 fue la 4ª aparición. Esto sucedió al entonces arzobispo Alfonso Pucileni, para liberar a todo el territorio sipontino de una temible peste que los aquejaba. A partir de ese episodio, la ciudad se amplía y se convierte en uno de los lugares más importantes del Gargano. Millones de peregrinos y personajes ilustres la visitaron: papas, reyes, jefes de estado y tantos santos: San Anselmo, San Bernardo de Claraval, San Guillermo de Vercelli, San Alfonso de Ligorio, Santa Brígida de Suecia, San Francisco de Asís. Que por cierto,
Él, al no sentirse digno de entrar en la gruta, se quedó a rezar sobre el umbral. Y por supuesto, el padre Pío, donde vivía muy cerca en San Giovanni Rotondo. San Pío siempre decía a sus fieles devotos que antes de venir a verlo, primero tenían que pasar por el arcángel San Miguel. Desde 1997 se concede el perdón angélico a todos los que visitan la Basílica Celestial y que se confiesen y reciban la Santa Comunión. Obtienen la indulgencia plenaria, recitando el Padre Nuestro, el Credo y rezando por el Papa. Como vemos, esta es otra de las apariciones del Arcángel San Miguel. Hace 15 días platicábamos de lo ocurrido en San Miguel del Milagro, en Tlaxcala, y hoy nos tocó ver esta serie de apariciones, 4 en total, precisamente en esta montaña, en esta gran bendición que Dios concedió a esta comunidad. Y pues vamos a realizar nuestra oración que encontramos con motivo precisamente de San Miguel Arcángel, y se llaman gozos a San Miguel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La angélica perfección siempre fue tan elevada que nació allá entronizada dando a Dios adoración, pues sois de tan noble empresa, San Miguel el principal. Librad del Eterno. Primer ministro de Dios, eres con excelencia tanta que el cielo y la tierra espanta lo mucho que puedes, pues dicha tal interesa. ¿Quién tiene abogado tal? Librad del Eterno. Eres militar sin igual, del escuadrón más sagrado, gobernador y privado de la corte celestial, pues vuestro amparo no cesa contra la guerra fatal. Libradnos del Eterno. Cuanto termina el cielo, vos lo ejecutáis también, y siendo por nuestro bien se adelanta a vuestro celo, y pues la gloria en... Librad del Eterno. Dios os dio en sus jerarquías el imperio universal y vara de general en todas sus monarquías, y pues tanto empleo expresa que es tanto vuestro caudal, librad del Eterno. De aquel que está aprisionado en sus culpas y pasiones, rompes, Miguel, las prisiones, si os tiene por abogado, y así suelto de la presa de su enemigo mortal. Libradnos del Eterno. Vos, al que os llaman mar inconstante, dándole guía bastante al puerto donde habitáis, y pues la inmortal pavesa aspira a luz inmortal. Librad del Eterno. Para el claro testimonio de que el infierno se aterra, cuando hace San Miguel guerra, cae a sus pies el demonio, sus plantas rabioso besa aquel dragón infernal. Librad del Eterno, pues tú eres quien las almas pesa de Dios en el tribunal. Librad del eterno mal, a quien vos, devoto, se confiesa. Amén. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy esta pequeña información que comunicamos a ustedes cada 15 días sobre San Miguel Arcángel. Y bueno, esta noche tenemos invitado a Rodolfo de Cisne Radio, que también tiene por ahí conocimientos sobre los santos ángeles, que ha estudiado con los padres de la obra de los santos ángeles, ¿verdad, Rodolfo? Sí. No sé si tengas algo que comentarnos sobre San Miguel. Bueno, es el custodio de la iglesia.
antes de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era custodio del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, elegido de Dios. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con su redención que obtuvo, con los méritos que obtuvo, con su dolorosa pasión, muerte en la cruz y resurrección, San Miguel pasa a ser el custodio de la iglesia que Jesús funda y cuya madre es la Santísima Virgen María. Este arcángel, junto con San Gabriel y San Rafael, son los tres ángeles que la iglesia autoriza mencionarlos, invocarlos, tienen sus novenas, o sea, como decimos que se realizan 9 días continuos, y hay mucho que decir de San Miguel, porque en primer lugar es de un carácter y temperamento firme. Algunos le llaman el general de las huestes angelicales de Dios, otros el mariscal. Incluso en el ámbito del satanismo, saben que San Miguel, para poder vencer a Luzbel y arrojarlo al abismo, que por eso pasó a llamarse Lucifer, por la terminación er en hebreo, es hacia lo que está hacia abajo. Y él es de todo ángel creado por Dios, todos fueron creados por Dios. Él quiere decir los nombres de los ángeles de Dios, cuando acaban en él. Entonces es Micael. Bueno, pues para poderlo vencer, si el pecado que cometió de rebeldía se origina por la soberbia, pues el antídoto es la humildad. Y Miguel es el ángel humilde que cuando el otro se negó a servirle a Dios, cuando le revela a todos sus ángeles creados que el verbo va a encarnar en hombre, pues él brinca el ángel caído, se revela y dice non serviam, no te serviré. Y ahí empieza la batalla, porque él las usó a 1/3 de los ángeles. Y Miguel va a encabezar a los 2/3 de los ángeles fieles. Él también es patrono de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es uno de los, no recuerdo si son 7 o 9 santos custodios de que protegen la Catedral Metropolitana. También es patrono del Cerro del Tepeyac, donde la Virgen se apareció en la parte llana, en la parte de abajo. Lo que no he investigado es que normalmente cuando hay una aparición mariana, San Miguel y otros ángeles bajan a depurar la zona de los demonios que por ahí anden contaminando. Eso del Tepeyac, eso no lo he preguntado, pero sí se los podría compartir en cuanto me informe el padre canónigo doctor Eduardo Chávez. Y bueno, pues es patrono del Tepeyac. Ahí está su escultura junto con la de San Gabriel y San Rafael. Pero también Uriel. Colocaron a San Uriel. Y van a decir, bueno, pues aquí cómo está el asunto. Bueno, pues es para otro tema, porque yo le pregunté al padre Chávez, dice, es que así se le ocurrió al artista, al escultor que hizo los 4. No hay ocurrencias. En la Catedral Metropolitana, como en San Miguel del Milagro, donde él se aparece en Tlaxcala, hay 7 esculturas de los 7 arcángeles, que son los 7 que están ante el trono de Dios. Lo menciona el Apocalipsis. Entonces la tradición habla de que por ahí en la Edad Media, en Milán se le revela a un sacerdote y monje a la vez los 4 nombres de los arcángeles que no están en la Sagrada Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Muchos alegan que sí se le da a entender, pero no viene San Uriel si lo buscan así. Entonces, a raíz de la nueva era que
mezcla los nombres de los arcángeles, de los tres bíblicos, también de Uriel, que no es bíblico, mezcla a otros, no voy a mencionar los nombres, pero si quieren preguntar, con todo gusto. La obra de los santos ángeles tenía en un altar los 7 símbolos de esos 7 arcángeles. Dice la historia revelada, la tradición a esta obra, Opus Sanctorum Angelorum, que eran 12 los arcángeles ante el trono de Dios. Cuando Luzbel se revela y asusa a todos los ángeles a dividirse, a no servirle a Dios, de esos 12, 5 se rebelaron. Uno de ellos es el demonio de la blasfemia, el otro es del ruido. Ese del ruido tiene mucho que ver con el rock pesado, ese lo encabeza, es el que genera que se te altere tu alma, tu mente, tu cerebro. El de la blasfemia, pues lo dice la palabra, ¿no? Es decir cosas ofensivas y contrarias a la pureza, a la majestad de Dios, dígase al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y bueno, un poquito más de San Miguel. Yo conocí el santuario de San Miguel del Milagro, y a medio kilómetro aproximadamente, o si no es 1 kilómetro, estaba la casa de retiros de esta obra, que ya vendió hace unos 5 años esa casa. Tenía cabañas muy bien para los retiros de silencio de 3 días. Y si ustedes veían el mapa, la casa, la carretera hacía una M de María, y en el jardín consagraron a esa casa a la Virgen, reina de los santos ángeles, y a los ángeles. Bueno, pues ¿qué pasó en San Miguel del Milagro? Pues, como ha pasado en otros lados, San Miguel partió de un rayo verde el templo en Cacaxtla, donde ofrecían las almas de bebés a sus demonios, dígase a sus deidades. Y es muy discutido que en los restos arqueológicos hay pinturas, hay murales, donde representan a lo que muchos interpretan como la visión de un ángel, como águila con garras. Y hay quien dice que sí es San Miguel, y hay quien dice que sí es un ángel caído. Ahí, eso es tema para expertos, ¿no? Yo la verdad no he profundizado. Y ¿por qué San Miguel también puede pedir un santuario, como lo pide la Virgen, como lo pidió en el Tepeyac? No lo piden para que lo adoren a él, siempre es para adorar al verdadero Dios, como lo dice Mical Mopoa, al verdadero Dios por quien se vive. Él es un servidor de Dios. Claro que también, pues, Dios tiene su jerarquía. Así que tiene y privilegios. San Miguel, pues, mete el orden. Y si no quieren entrar en orden, pues, agarra, como pasó ahí, de un rayo le partió el templo. Me comenta el padre franciscano terciario regular, Pedro Sánchez Acosta, que cuando visitó a los canónigos rurales de la Santa Cruz en la obra de los Santos Ángeles, y llegó por la parte trasera y el ángel custodio le abrió la puerta. Se los voy a describir. Parecía rusa, no sabía si era mujer o un hombre, con rasgos muy finos, muy blanco, chapeada, así rosadito de sus mejillas, alto, proporcionado, y le abrió un zaguán grande. Cuando él se baja del coche para darle las gracias, ya no está el ángel, y se lo comentó al superior, que estaba encargado de el retiro que ahí se iba a celebrar, y le dijo: ¿Lo vio usted, padre Pedro? Sí, ese es el ángel custodio. Todo templo, y con esto cierro, así como San Miguel es custodio de toda la iglesia, él coordina lo que Dios dispuso, que todo templo, dígase capilla, rectoría, catedral, parroquia, basílica, me rompí un poquito el orden, ¿no? Porque empieza desde la capilla. Todos tienen un ángel custodio que diario le debe de reportar a Dios qué hizo y qué no hizo el párroco o el responsable, o el abad, o el administrador, o el rector.
Así es que es una actividad muy intensa. San Miguel también es invocado por las fuerzas, el ejército mexicano, sobre todo los batallones de paracaidistas. ¿Por qué lo digo? Porque en una muestra de armamento y como una forma de hacer feria para atraer a jóvenes que se quisieran enlistar el Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México, platiqué con un paracaidista que tenía una imagen de San Miguel muy bonito, grande, hecho en polvo de mármol y resina poliéster, y me dijo que muchos del batallón son católicos, son guadalupanos, y su patrono para cuando van al combate es San Miguel Arcángel. Pues yo no lo sabía. Dice, y aunque el ejército no es laico, no nos impiden rezarle a San Miguel. Pues es una gran ventaja. Porque cuando hay combate con los narcos llaman demonios de alto rango. Y cuando están luchando con las Fuerzas Armadas, no nada más de México, también de Colombia y de otros países donde hay mayorías católicas. ¿Qué sucede? Los narcosatánicos, porque hay narcocatólicos, digo, parece incongruente, pero pues, sí, cometen pecado, matan, hacen, pero no ofenden a la Virgen, no hacen sacrificio humano, no se comen a las víctimas en rituales. Y el narcosatánico sí. Cuando van en combate, a los lados llevan brujos o brujas y están llamando a un cierto tipo de demonios porque está repartido la tierra en esferas. Todos tienen sus niveles, potestades, virtudes, etcétera. Y San Miguel coordina todo el ejército, las huestes. Entonces hay un ángel custodio por nación, hay por región, hay de tu parroquia y también hay un custodio de nosotros. De cada uno. Bien, pues cuando entran en combate, en Colombia, por ejemplo, lo escuché de un mayor que entrevistaron con José Galat. Ellos primero hacen el rosario y se colocan una cruz de metal con la medalla de San Benito insertada debajo del chaleco antibalas. Bien, porque los plomazos pues son metales, ¿no? Los balazos. Y hacen el rosario, también van a misa, y la lucha es doble. Son narcos o fuerzas guerrilleras consagradas a demonios y militares consagrados a San Miguel, a la Santísima Virgen, Reina de los Santos Ángeles, y ahora se dan. Al mismo tiempo están peleando los ángeles fieles de Dios contra los demonios. Esto, si no lo habían escuchado, a mí me sorprendió, pero la lucha es milenaria y empieza en el momento que se revela el primer ángel que creó Dios. Ahora, ¿cómo pudo vencer a este ángel serafín, el más inteligente, especializado en la música, porque esa es otra realidad, contra un arcángel que es de un nivel chiquitito? Es como comparar, ¿qué les podría decir? En tamaño, una galaxia contra un planetita. Un querubín puede mover una galaxia. Perdón, un serafín. Que lo representan como niño encueradito, eso es otro boleto, no es exactamente así. Y un arcángel pues no tiene ese poder. Pero, por haber dicho nadie como Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Sí? Ese es el significado de Miguel. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios le concede la espada de doble filo, que es su palabra, representada en una espada. Y con esa, pues dio duro ahí con el... Pues era como un ratoncito con un elefante, ¿no? Sí. Otra analogía muy burda, pero bueno. Al conferirle poder, le da también la humildad y poderes para poder vencer al ángel más inteligente, al primero que crió Dios y al primero que se le reveló. Eso le dolió mucho a Dios, porque los puso a prueba. Y un último dato, para que ustedes diferencien en internet, que ahora mezclan a San Miguel y a todos ellos.
Con Metatron, ¿no? Que según esto es el padre de todos. O, sí, les voy a dar un tip. Normalmente los de la nueva era no se refieren al arcángel Miguel, Rafael y Gabriel como San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Ellos ya pasaron la prueba, ya no se pueden condenar, ya no se pueden rebelar. Los subió a todos de nivel espiritual la Santísima Trinidad por su fidelidad. Los que dudaron, aunque se rebelaron, tampoco, no los perdonó, y los otros se van degradando. Los ángeles caídos se siguen degradando. Es difícil entender eso, pero se siguen degradando. Y los que tuvieron un momento de arrepentimiento, pero pues ya no se les perdonó, porque ellos fueron criados con otras características distintas a la del ser humano. Lo que compartimos es la voluntad, eso sí, y que son un ángel es un espíritu, y nosotros tenemos alma espiritual. Bueno, y tienen razón, o sea, usan la razón también nosotros. Es decir, pero ellos no tienen cerebro. Sí, porque la razón no está en el cerebro. Esa es la máquina. El software está en el alma, y el hardware es el cerebro. Bueno, pues, ¿a qué quería yo llegar? San Miguel subió de nivel y es un mariscal. O sea, subió mucho en la jerarquía. Y pues Dios lo nombra su mariscal de todas las huestes angelicales. De ahí que entonces tiene un papel relevante nuestro querido ángel guerrero. Rafael es medicina de Dios y Gabriel trae los mensajes especiales de Dios. Pero hay, recuerden, otros 4 arcángeles que tienen sus versiones. Eso ya sería para otra ocasión, porque... No, de hecho, Rodolfo por ahí nos sigue debiendo. Sí. Una plática sobre Sí. los ángeles. Y he sugerido no caer en la angelología. ¿Por qué? Porque hay quien compra una escultura, un cartel de San Miguel, y en vez de adorar a Dios, que está en la Eucaristía, ¿sí? Ahí está presente Dios Hijo, y al mismo tiempo ahí Él nos conecta con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Muchos prefieren, no, yo mejor le hago oración a San Miguel. Ay, no, pues era el servidor, ¿no? El mensajero. De hecho sucede hasta en misa, ¿no? Que luego he visto que llega la gente no a misa, sino exclusivamente con un santo en particular a llevarle su veladora. Y está acá la celebración y la persona muy devotamente rezándole, pero no está realmente en donde se lleva la mayor y más grande milagro, ¿no? Que es la presencia viva de Jesús en cada Eucaristía. Y se van hacia la Virgencita o hacia el otro santito, pero no están. Sí, sí, ahí caemos en pecado, porque la adoración pues solamente corresponde a Dios Trino, uno y trino. Bien, y un último dato que quería yo darles. Muchas imágenes representan a San Miguel con sus pies sobre un dragón o una serpiente. Es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque en griego dragón dice serpiente. Entonces se le representa a Lucifer tomando la forma de un dragón. Aquí hay algo muy importante. En el Génesis, ¿quién tentó a Adán y Eva? La antigua serpiente. Era un animal. ¿Qué pasó con esta serpiente? Lo sedujo Luzbel o Lucifer y se le metió en su cuerpo, le dio permiso a la serpiente, ¿sí? Porque el ángel no tiene cuerpo material que lo representen como seres humanos con alas y sin sexo, porque no tienen sexo, no son ni hombre ni mujer. Ellos no procrean, no tienen el don de ser procreadores. El ser humano sí. Bien, entonces, ¿por qué se le representa así? Pues porque es la forma en como él lo venció, levantando la espada de doble filo, y es una espada flamígera.
eso también tiene su connotación. Y muchos lo representan con casco, otros no, o con una armadura romana. Sí. ¿Por qué? Porque El es príncipe de la probable milicia. que las representaciones se van dando cuando Pedro y los demás se trasladan a Roma. En el judaísmo no se representaba a este ángel caído como dragón. Si tú te das cuenta, el judaísmo nada más representaba a los dos ángeles querubines custodios del arca de la alianza. Cuando dicen, es que los judíos no tenían imágenes, no, sí tenían. Eso es para que le contesten a los testigos de Jehová, a los protestantes, Sí. que no, vamos, lo tienen enfrente al leer la Sagrada Escritura, y hay hasta gráficas y todo, ¿no? Sí había imágenes. Lo que no se representaba con una imagen de un ser, un antropomorfismo, es a Dios, a Yahvé. No pronunciaban ni el nombre sagrado de Yahvé, No, porque era así como y no usaban sagradísimo. vocales. Nosotros sí usamos ya Yahvé, ya lleva su A, su E, Yahvé, ¿sí? Dios salva. Entonces, pues son los elementos. Sin embargo, los judíos sí reconocen a San Miguel. ¿Sí? Tienen su Pentateuco y otros libros. Sí, sí lo reconocen a San Miguel. También al Arcángel Gabriel. Ya es el protestantismo y los judíos que le quitan los libros deuterocanónicos, quitan a San Rafael del libro de Tobías. Pero el Antiguo Testamento completo, que tradujeron los 70 y tantos sabios en la Alejandría, sí se incluían esos libros. Ojo, ahí hay una movida. ¿Qué pasa? Que hay una nueva revisión de la Biblia por los judíos. Ya había resucitado Jesús y dijeron, no, pues así van a identificar las profecías en otros libros que hay en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica se basa en la Septuaginta, la de los 70 sabios de Alejandría, que la tradujeron al griego, que era la lengua culta de su época y comercial, como ahora es el inglés. Y hay hebreo antiguo, hay hebreo moderno, hay arameo, hay griego koiné, perdón, sí, y ese está en el griego koiné. Bien, la iglesia entonces, el Nuevo Testamento, pues por eso está escrito en griego. Y la iglesia va a adoptar dos lenguas, la lengua griega y la lengua latina, el antiguo latín. Otro elemento, las oraciones en latín, ¿saben por qué son más fuertes? De hecho, de eso está conformada la misa tridentina. Ya no usamos el latín en la misa Novus Ordo, porque es el lenguaje de los ángeles con la iglesia. Se adopta, no recuerdo en qué concilio, pero porque Pedro, por el Espíritu Santo, pues podían entenderle en otras lenguas, así se lo de lenguas, que puedan entender. Y el Espíritu Santo infundió en los apóstoles que todo lo que Jesús les dijo se lo sabían de memoria sin cambiarle nada. Ese don no lo tiene cualquiera. Entonces la tradición es oral, y es cuando empieza Pablo a escribir libritos y Mateo y todo, y así se empieza a dar el Nuevo Testamento. Entonces es más fuerte hacer oraciones en latín, incluso el rosario, pero no deja de ser poderoso las oraciones en nuestra propia lengua vernácula, así le llaman a nuestra lengua madre, nuestra lengua con la que nacimos, crecimos y nos comunicamos. Porque antes del latín se consideraba el idioma de Dios el hebreo antiguo, que según la beata analfabeta Ana Catalina Emmerich, se parece mucho al alemán. La primera lengua de Adán y Eva tiene elementos que le llaman de la raza aria. No vayan a empezar a pensar en Hitler, porque No. se hace un coche. Pero sí había una raza pura inicial. Ajá. Y se comunicaban con Dios.
Bueno, eso el Espíritu Santo y Jesús le revelan a esta beata Agustina, por ahí de 1820. Entonces, son válidas las dos en latín, que es más fuerte, y en la lengua vernácula. La iglesia, por eso las celebraciones solemnes, los papas las dicen en latín, y estaban obligados los sacerdotes de todo el mundo a aprender latín en el seminario. Pregúntale ahora a algunos. No, saben. ya no. Se está perdiendo, pero se tiene que retomar. Sí. Y ahora sí cierro. ¿Por qué creen que el latín los exorcistas lo usan para exorcizar? ¿Y por qué un exorcista me reveló, les voy a decir, me dice, que tú sabes que el anticristo, o sea, el falso Mesías que se va a presentar, todavía no está, aunque dicen que por ahí anda, pero todavía no lo conocemos. Él va a hablar las lenguas de todo el mundo, menos el latín sacro, porque ahí, les repito, latín vulgar, Sí, latín latín antiguo, vulgar. y el sacro, que es el que se usa, ¿sí? No lo soporta ni el demonio, pues con más razón el anticristo. Y con el latín se pueden hacer llamadas de ángeles, exorcismos, y se pueden hacer otras cosas portentosas, pero en el nombre de la Santísima Trinidad, no por nosotros. Incluso un sacerdote puede hacer otras cosas que los laicos no podemos hacer. Y San Miguel también habla en latín, se comunica en latín. ¿Por qué les digo esto? Tengo una comadre que soñó con San Miguel y me preguntó, oye, fíjate que soñé, y me dijo en latín, ella estudió latín en la UNAM, estudió filosofía y letras, y sabe latín, y le dijo que en el mes nono, ella o un sacerdote X, no puedo decir el nombre, iban a morir en septiembre, es el mes nono. Y le dije, pues, ¿qué andas con? Tiene que ver este sacerdote. Dice, fue mi novio. Ah, caray. Y de sacerdote, no. Cuando él estudiaba en la UNAM, filosofía y letras, no tenía votos, no era ni diácono. Y tenían esa libertad de poder tener una novia. Y ahí vas a definir si tienes vocación para el matrimonio o para ser sacerdote. Pues tendrías que renunciar a la vida matrimonial o de tener pareja, porque pues ya sería pecado, ¿no? O sea, las relaciones sexuales. Y entonces le dije, ¿qué? A ver, aclárame. Dice, es que lo fui a ver y le di gracias porque por años rezó para que yo me convirtiera. Pero cuando fui a darle las gracias, nos trasladamos también, ya que llevé mi coche, y cuando me despierto, me traslado a otro lugar, me besó en la boca. Y yo lo aparté. Y le dije, sí, pero como somos compadres, ahora sí te voy a decir qué tienes que hacer. Te alejas, se acabó. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Dice, y me confió mi comadre, yo sospecho que él estudió para que le pagaran sus estudios, pero no por vocación. Hay casos, ¿eh? Sí. Le dije, sí, pero te separas porque te lo va a cumplir San Miguel. San Miguel está al pendiente de no andar tentando a los sacerdotes o viceversa. ¿Sí? Los mete en orden. Entonces le dije, no, si se puede morir uno de los dos. A un lado, y ten tu director espiritual, que debe ser un sacerdote. ¿Sí saben qué les pasa a las mujeres que, teniendo conciencia de que es pecado grave hacer caer en pecado de impureza sexual y meterse y hasta vivir en amaciato con un sacerdote? Si se mueren y no se arrepintieron, se pueden ir al infierno directamente. Sí, directo y sin escalas. Y esto me lo confió una amiga soltera consagrada, y dije, wow. Bueno, pues San Miguel y otros ángeles, por eso piden, y es un ángel que se le llama para que también les ayude a alcanzar un estado de castidad y de pureza. Entonces, y hay ángeles querubines que con fuego espiritual depuran lo que es impuro. Bueno,
Es maravilloso, es todo un orden, es todo un reino, el mundo espiritual. Y San Miguel, pues, gracias a Dios que nos lo asigna custodio de la iglesia. Por eso podemos invocarlo. Un último ejemplo, por si les llega a suceder, amigos. Tengo una amiga que de niña, ella era muy pobre, nació en Oaxaca, en X pueblo, y su tía se la llevó a estudiar, creo que a la capital de Oaxaca. La niña va, ella, esta amiga, va a las tortillas, hace fila, larga, y en eso llega una niña con los pelos todos tiesos, sucios, no se coloca atrás de ella para esperar su turno, sino va hasta el mostrador, que le sirvan, que le pongan las tortillas, y ella, pues, se le hizo injusto, va y la jala de las greñas, así me dijo, y chilla a la niña, y todos los de la fila, adultos y conocidos, le dicen, no, no le jales, no la maltrates. ¿Por qué? Porque es la hija de la bruja del pueblo. A mí me vale. Y la echó hasta atrás. En la noche, dice que dormía en petate. Pues, la tía debe haber tenido un poquito más de posibilidades para que fuera a estudiar, pero no tantas. Y la puerta principal era de metal. Después de la medianoche, cruza, escucha el cloqueo de una guajolota, o sea, una huila. Cruza, gira en da tres vueltas, no me acuerdo si en sentido contrario de las manecillas del reloj, y toma forma la guajolota de la mamá de la niña que maltrató, o sea, la bruja del pueblo. Al mirarla la dejó como congelada, no se podía mover nada, ni los ojos. Y le empieza a pegar, tú le pegaste, pues toma, pa. ¿Y era la mamá? Sí, era la bruja. Oh, Se llama nahualismo sí. ese proceso. Y le dije, ¿cómo se defendió? Pues si estaba congelada. Dice, la oración no nada más es vocal, es mental. E invoqué a San Miguel Arcángel, y de estar diciendo la oración de San Miguel Arcángel que me aprendí, se esfumó, se fue, así me la quité de encima. Ya les di otro tip. Y es tan sencilla, y es una de las más fáciles de aprender, en la oración a San Miguel Arcángel. Sí, pero desgraciadamente ya en muchas iglesias no se rezan porque los sacerdotes dicen que ya eso es antiguo. Están pero perdidos en el espacio, con todo respeto a esos sacerdotes. Porque, si no me equivoco, ¿quién fue? ¿Pío X o León XIII? León XIII. Quien en una situación de las muchas de crisis y de persecuciones, de ataques hacia la iglesia, él estableció que al terminar la Santa Misa se invoque a San Miguel. Bueno, los padres de la obra de los Santos Ángeles, en toda misa que celebran, invocan a San Miguel. Sigue la tradición. Yo me enamoré de esta obra, y sobre todo agradezco la formación que alcancé, porque me tocaron también europeos, hay latinoamericanos, hay sacerdotes de otros continentes, pero los más cultos son los alemanes, junto con los portugueses. Y ellos me han explicado muchas cosas, o en otra ocasión platicaremos con el tema que tengo pendiente. Tienen unas matrices, unas tablas que según el nivel del ángel es la virtud, o es el don del Espíritu Santo que les asignó, del que podemos imitar y pedir al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cada ángel tiene su especialidad, tiene su virtud. Y hay un ángel custodio por cada un día de los 365 del año. El modernismo ha ido desplazando todo esto que se conocía y se practicaba hace más de 100 años. Entonces, pues que no nos dejen mancos, no ustedes hagan su oración a San Miguel, que se aparece un demonio, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, y todo lo demás de la lección, de la oración. Bien, esa es una. La otra, ya les dije, si un nahual en un pueblo se les aparece, mentalmente pueden invocar a San Miguel y a su ángel custodio. Igual, también podemos invocar a otros ángeles que también nos ayudan en las batallas. Por ejemplo, las brujerías contra la familia y la pureza sexual las combate San Rafael. Y bueno, les dejo que investiguen, pero les doy un adelanto.
El caso de la película El Exorcista, que se retomó de los archivos de la Universidad de San Luis, tiene mucho que ver con San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque en la película se distorsionó la niña poseída que lleva a cabo esta actriz, que estaba chamaca, no era niña. El caso real era un niño, hijo de protestantes. Linda Blair. Era Linda Blair. Pero el niño le enseñó a la tía a jugar con la ouija, a invocar espíritus de muertos. Y la tía se muere y él agarra la ouija pues para comunicarse con la tía. Así pensó. Abrió puertas y yo pues lo poseyó un demonio. A la larga, el padre autorizado que tenía que saber hacer ayuno, llevar una vida ordenada, más que el primer exorcista jesuita que lo intentó liberar, no pudo. Y el demonio arranca un resorte de la cama en donde la amarraron y le abre todo un brazo así, le tuvieron que dar más de 100 puntadas. Cuando llaman a este sacerdote anciano con una espiritualidad como a la usanza de hace, ¿qué quieren? 70 años. Hay varias sesiones de exorcismo hasta que él invoca a San Miguel y miren, como nos lo dijo el padre Pedro que les comenté hace rato, se manifiesta San Miguel para interceder y ayudarles a expulsar al demonio que poseía al niño y lanza un rayo verde. Otra vez el rayo verde, uno en México, otro aquí, en esta historia en San Luis, Missouri. ¿Qué sucedió? Liberó al niño y en agradecimiento se convirtieron los papás y el niño al catolicismo y lo bautizaron con el nombre de Miguel. El nombre de Miguel, cuando se lo asignan a un hijo y lo hacen para consagrarlo en el bautismo es consagración a Dios, somos propiedad de Dios. Pero también se puede consagrar a un custodio, sea un santo o sea un arcángel, un ángel de Dios. Y nomás vean cómo imprime carácter el nombre de Miguel en las personas. Pero ya por lo menos va a ser su patrono, ¿no? Su santo patrono, además de su ángel de la guarda. Y eso, pues estos detalles prácticos de protección, de defensa, es lo que hoy quise compartir con ustedes. Les agradezco. No, pues gracias a ti el que nos hayas compartido y por alguna, dirían, diosidencia, pues te tocó llegar en este día y podemos platicar un poquito más sobre San Miguel Arcángel. Y por ahí estaremos pues viendo la posibilidad de que nos platiques un poco más adelante sobre los ángeles. Gracias, Rodolfo. Y pues saludos a Yolanda Rodríguez, a Alex Guzmán, los papás de Ale, y a Luis Eduardo Chávez Cortés. Y bueno, a todos los que nos sigan reproduciendo posteriormente, así como los que nos hayan visto en vivo, que a veces pues no puedo verlos en mi aplicación a todos, pero se los agradecemos y que descansen, y los dejamos con el canto que escuchamos al principio, que se llama Sancte Micael Arcangelo, Defiéndenos sin Poelio, por, ya saben, el grupo de casa Arpa Dei, estos hermanos alemanes que fueron educados en Ecuador, por eso hablan muy bien el español, y los dejamos con ellos. Y que Dios los bendiga, cuide, proteja de todo mal, peligro, enfermedad.